días, queridos hermanos y hermanas. Los saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a cada uno de ustedes. El día de hoy quería compartirles la parábola de los talentos, que la tenemos en el capítulo 25 de Mateo, del 14 al 30. Vamos a leerla. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola representa parte del discurso que el Señor pronunció en el Monte de los Olivos, y empieza con una descripción acerca de su retorno, y nos llama a estar listos mientras esperamos su venida, y nos dice que nosotros debemos estar trabajando. La historia de hoy tiene que ver cómo nosotros trabajamos mientras esperamos la venida de nuestro Señor. El mensaje que debemos tener es que tenemos que estar ocupados mientras Él venga. Mientras estamos esperando, nosotros tenemos que estar trabajando. Esta parábola nos habla acerca de la importancia del servicio, no solo la actitud, sino también de la acción. La mayordomía nos muestra aquí lo que Jesús quería hablarle a sus discípulos, enseñarle a sus discípulos, a aquellos que iba a dejar atrás. El versículo 14 nos dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nos habla acerca de un terrateniente rico que tuvo que salir por X motivos, pero que se fue lejos del país. Y antes de irse, él encarga sus bienes a sus siervos, a los siervos de mayor confianza. Puso en sus manos la administración de sus bienes mientras duraba su ausencia. Y les repartió talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. El talento equivalía más o menos al jornal de un trabajador. Y él repartió en un talento 6.000 denarios. Quiere decir, representa 16 años y medio de trabajo. Y si nosotros le hacemos la equivalencia a nuestra moneda, estamos hablando de 186.000 soles, teniendo en consideración el salario mínimo de acá. Pero si lo dolarizamos y consideramos el salario mínimo en otro país, llámese Estados Unidos, pues esto se duplicaría o triplicaría más o menos a $500,000.
Y vemos, imagínense, a uno le entregó 5 talentos, más o menos estamos hablando de 1.000.000 de soles. A otro estamos hablando aproximadamente 400.000 soles y al último le entregó como cerca de 200.000 soles. Entonces la cantidad que él les había entregado no era una cantidad pequeña, era un dinero considerable. No era para que fuera usado para ellos, sino que fuera invertido para servicio de su amo. De tal manera que cuando su amo regresara, ellos pudieran rendirle cuentas de los bienes que le habían sido entregados. Esto es un cuadro de lo que el Señor Jesucristo, que no está presente con nosotros físicamente, nos ha encomendado a nosotros, como su iglesia, porque esta parábola está dirigida a la iglesia. Nos ha entregado la administración de los asuntos del reino. Nos ha dicho, ocúpense de mis asuntos mientras yo regreso. Quiere decir que nosotros le vamos a tener que rendir cuentas. El amo le había confiado a sus siervos sus poderes y todos sus bienes, así como el Señor nos ha confiado nuestras capacidades espirituales para que podamos trabajar e invertirlas durante su ausencia, esperando el retorno. Esto representa que Dios nos está dando oportunidades de servir, incluyendo los bienes materiales que tenemos, nuestra reputación, nuestra capacidad y nuestro aprendizaje. Debemos tomar todo lo que Dios nos ha dado y ejercer la mayordomía sobre ellos para poder invertirlo y manifestar la gloria de Dios en ello. La mayordomía en esta historia nos está revelando 3 verdades muy importantes. En primer lugar, vemos que los talentos que el amo le da a cada siervo se lo da de acuerdo a su soberanía. Entregó dinero a sus siervos conforme a la capacidad que él vio en cada uno de ellos. El entregar los dones y talentos a los siervos, que somos nosotros dentro de la iglesia, es una prerrogativa que Dios tiene porque Él es soberano. Él invierte en diferentes personas en función a las capacidades que puede tener cada uno. Y eso fue lo que Dios y el amo decidió darle a estas personas. Les dio en función a lo que Él quería hacerle. ¿Por qué? Porque era su dinero. No significa que aquella persona, espiritualmente hablando, que le ha dado 5 talentos, es mucho más espiritual que una persona que le ha dado 2 talentos. Simplemente este es un acto de soberanía de Dios. Él decide qué hacer con lo que tiene. En Romanos 12:6 nos dice claramente, nos recuerda la palabra, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, nosotros hemos recibido diferentes dones. Y en 1 Corintios 4:7, Pablo nos dice lo siguiente, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, todo lo que tú tienes, lo has recibido de manos de Dios. Si no te gusta, con el que te tienes que quejar es con el amo. Y creo que eso no es dable. Nosotros, o hay personas que dicen, yo no me considero una persona de un talento, yo me considero una persona de 5 talentos. Pues eso es algo que el Rey, el soberano, lo decide. En otras palabras, el problema es entre usted y Dios. El amo, el dueño, es el que decide cómo administrar sus bienes. Simplemente nosotros escuchamos y obedecemos. El creyente tiene que reconocer también que nuestro cuerpo le pertenece al Señor por medio de la redención, por medio del sacrificio en la cruz, donde Él nos compró, donde Él puso su sello de pertenencia sobre cada uno de nosotros. Y nuestra vida tiene que representar un culto espiritual a Dios, en el cual nosotros tenemos que manifestar nuestro amor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En segundo lugar, las capacidades que tenían estos siervos
incluían diferentes niveles de habilidad. No todas las personas poseen la misma habilidad, la habilidad física, habilidad administrativa, quizás una habilidad vocacional para ser usadas en el servicio a su amo. Lo que ha hecho el Señor y lo que hizo el amo es tomar el talento y la capacidad y las ha juntado para cumplir el propósito que Él tiene. En tercer lugar, los talentos se dan de acuerdo a las oportunidades de cada siervo. La oportunidad de tomar lo que nos ha sido dado y la oportunidad de multiplicarlo. Esta parábola representa la oportunidad para usar nuestras capacidades para la gloria y honra del Señor. Y muchas veces, cuando tenemos una lectura superficial de esta parábola, algunos pueden sentir lástima por la persona que recibió un talento. Pero cuando descubrimos lo que el amo le dio en realidad, nos damos cuenta que lo que recibió no fue poca cosa. El problema no fue lo que recibió, el problema fue lo que hizo con aquello que recibió. El amo los capacitó. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. No significa que uno era más importante que otro. Aquí tenemos que resaltar eso. Un ejemplo, un círculo pequeño y un círculo grande. Ninguno es mayor ni menor. Ambos son círculos. Lo que Dios hizo fue darle a cada persona lo que Él verdaderamente quería darles. Cada uno debía de tomar lo que nos fue entregado y usar ese talento para la gloria de Dios. Los talentos entregados según la responsabilidad de cada mayordomo. No eran talentos que le pertenecían a los siervos, eso tenemos que tenerlo claro. Todo eso le pertenecía al Señor. Por lo tanto, como mayordomos, somos responsables de los dones y talentos que nos ha sido entregado. Y cada uno de nosotros tenemos que usarlos para la gloria de Dios mientras esperamos el retorno. Y estos talentos nos han sido entregados por el Maestro, por el Señor, por el Cordero de Dios, mientras Él está ausente en el cielo. Y un día tenemos que presentárselos cuando Él regrese. La vida, en resumen, es una mayordomía y no es una propiedad. ¿Por qué? Porque nosotros administramos aquello que no nos pertenece. La mayordomía es un encargo, no es un regalo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando a uno le regalan algo, yo puedo decidir qué hacer con ese regalo. Pero cuando a mí me encargan algo que es totalmente diferente, nosotros, implica todo ello, que tenemos que rendir cuentas abiertamente. En función de eso, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, como lo dije anteriormente. Nosotros hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Él pagó el precio en la cruz. Él es dueño de todo. Y Él es tan bueno que todo lo que tenemos le pertenece a Él, nos permite usarlo sin pagar un alquiler. Todo lo que tú tienes, querido hermano y hermana, no es tuyo. Yo quiero que esta palabra cale en tu corazón y entiendas lo que es el principio de la mayordomía. Todo lo que tú tienes, exactamente todo, hasta tu propia vida, le pertenece al Señor. Y Él te deja usar sus bienes sin necesidad de alquilártelos. En el versículo 18 dice el Evangelio: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquellos que duplicaron estaban totalmente entusiasmados. Estaban esperando la venida del amo para poder expresarle lo que habían hecho el dinero, para poder decirle: Señor, trabajé arduamente, pero Señor, aquí están los resultados. He duplicado lo que tú me diste. Y yo creo que el verdadero mayordomo espera con ansias el retorno del Señor. El hombre que había recibido un talento acaparó lo que tenía y lo escondió y lo enterró. En ese tiempo no había bóvedas. En ese tiempo la gente, para poder cuidar sus bienes, lo más preciado lo enterraba. Pero él estaba cometiendo un acto responsable, porque cualquiera podía encontrar eso y quedarse con ese talento. No entiendo el motivo por el cual tomó esa actitud.
Pero nosotros tenemos que observar en esta parábola algunas cosas interesantes. Cuando vino el amo y cada uno de los siervos comenzó a rendir cuentas, principalmente el que recibió 5 talentos y el que recibió talentos, ellos fueron felicitados por el Señor. El Señor les dijo a ambos las mismas palabras, al de 5 y al de 2 talentos. Le dijo: buen siervo fiel. Les dio una promoción. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y les dio una invitación. Les dijo: entra en el gozo de tu Señor. El amo no hizo ninguna referencia, ninguna distinción entre aquel al cual le había dado 5 talentos y lo duplicó, y aquel que le dio 2 talentos y le duplicó. ¿Por qué? Porque la recompensa no se basa en la producción. La recompensa de Dios se basa en la fidelidad. Porque si yo soy fiel con lo que Dios me ha entregado, me ha confiado, entonces significa de que voy a recibir la misma recompensa que cualquier siervo de Dios que ha tenido una mayor productividad que Dios y ha sido un héroe de la historia bíblica de todos los tiempos. La recompensa es la misma. Dice: entra en el gozo de tu Señor. Es lograr un éxito, no en función a estar sentado y de brazos cruzados. Es lograr el éxito en función a un trabajo arduo. La mayordomía incluye riesgo, porque ellos invirtieron, ellos tuvieron que invertir y exponerse quizás al fracaso y a la pérdida, pero ellos actuaron en base a la fe. En el versículo 27 nos dice: por tanto, le dice al siervo que recibió un talento: debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con intereses. Él se presentó ante el amo y consiguió un regaño, porque fue un acto de tremenda irresponsabilidad. Él tenía muy poca fe y poco respeto a su amo. Dudó que su amo regresara algún día. En el versículo 24 nos dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas por donde no sembraste y recoge por donde no esparciste. El hombre no confiaba en su amo. Incluso tuvo una expresión dura hacia él. Y lo que tenemos que entender en todo esto, en el hecho de esconder el talento y no exponerse al fracaso, fue que en el corazón de él hubo temor. Y como lo vimos el domingo pasado, el temor es algo que te paraliza. El temor es algo que no te deja actuar. El temor es algo que no te permite moverte. El temor es lo contrario a moverte en fe. Mientras esperamos que nuestro Señor regrese, tenemos que estar trabajando y haciendo las cosas no por miedo, sino por fe. ¿Y a qué me refiero con todo esto? En nuestra vida diaria, en nuestra vida comunitaria, nosotros también tenemos que dar nuestras ofrendas al Señor. Tenemos que tomar el encargo monetario que Él nos ha dado, que Él nos ha encargado, y creer fielmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, porque cuando nosotros diezmamos, la palabra dice claramente que Dios nos va a bendecir. Si nosotros creemos esa palabra firmemente, vamos a diezmar. Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos temor a intentarlo. ¿Por qué no participamos en el servicio? ¿Por qué no nos comprometemos más en la vida de la iglesia? Porque es un reto que exige tiempo y no sabemos cómo cuadrar ese tiempo a nuestras propias actividades, a nuestro propio horario. Jesús le dijo a este siervo malo y diligente. Se le reprendió rigurosamente porque no tomó lo que su amo le dio para invertirlo y en lugar de usarlo lo sepultó. Si hay una lección que tenemos que aprender de todo esto, es que
Lo que no usamos, lo podemos perder. Lo que no usamos, lo podemos perder. ¿Qué significa esta parábola para nosotros hoy en día? En primer lugar, nos recuerda a cada uno de nosotros que tenemos dones y talentos que tenemos que usarlos para la gloria de Dios. Toda persona que es creyente ha recibido al menos algún don espiritual. Y de los muchos dones que tenemos, que hay en la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos cuál es el que Dios nos ha dado. Hay personas que han recibido 2, 3, según la gracia y la soberanía de Dios. Todo creyente tiene al menos un don. En segundo lugar, lo que usted hace con lo que tiene será la base de su juicio. Yo no seré juzgado, Carlos Tobar no será juzgado por no cantar en el coro de la iglesia, porque yo no tengo ese talento, ni seré juzgado por no participar en el grupo de alabanza, porque yo no tengo un talento musical, aunque lo hubiera querido tener, pero a Dios no le plació dármelo. Yo seré juzgado por la fidelidad de los talentos que Dios me ha dado. ¿Cómo ha sido mi fidelidad hacia lo que Dios me ha dado? En base a eso, a mí se me pedirá cuentas. Lo mismo va a ocurrir con usted. Yo no tengo que preocuparme por lo que usted tiene que preocuparse. Yo tengo que rendir cuentas en función a lo que Dios me ha dado a mí. En tercer lugar, si no usamos para Dios nuestro talento, eso lo vamos a terminar perdiendo. No lo escondamos en la tierra. Si somos fieles, Dios no solamente multiplicará nuestras capacidades, sino también multiplicará nuestras oportunidades para poder servirlo. La persona que recibió 5 talentos, tomó, invirtió y ganó el doble. Lo mismo ocurrió con la persona de los talentos. De esto se trata, de tomar las oportunidades y multiplicarlo. Siguiendo el principio de la fidelidad, Dios va a multiplicar en ti y en mí las oportunidades. Finalmente, tú y yo vamos a rendir cuentas en el tribunal de Cristo, en función al uso que tú y yo le hemos dado de nuestros dones y talentos. Nosotros vamos a ser juzgados por la mayordomía que Dios ha encargado tanto a ti como a mí, por lo que nosotros hicimos en función a nuestras capacidades y talentos, por lo que Él nos ha dado para ministrar. Seremos juzgados por nuestros métodos, seremos juzgados por nuestros motivos, no por nuestros métodos. Seremos juzgados no por la cantidad, sino por la calidad. No seremos juzgados si hemos sido famosos, sino seremos juzgados si hemos sido fieles. Ahora, me detengo un momento acá. Imagínense el potencial que tendría la iglesia hoy si asumimos la mayordomía de los dones y talentos que Dios nos ha dado. En estos tiempos actuales podríamos generar toda una revolución. Esta palabra no está dirigida al inconverso. Esta palabra está dirigida a la iglesia. Está dirigida a los siervos del Señor. Está dirigida hacia aquellos a los cuales Él ha depositado sus dones y talentos. Él te ha dado capacidades. Él no solamente te ha dado capacidades, sino también te ha dado bienes, para que entiendas que todo lo que tú tienes no es tuyo, le pertenece a Él. Él es tan bueno que te ha dejado que te quedes con ellos para ministrarlos sin cobrarte un alquiler. Hermano y hermana, en función a los dones y talentos que Dios nos ha dado, tú y yo vamos a tener que rendir cuentas. Vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que Él nos ha dado, de todas las capacidades
que nosotros hemos enterrado por temor en el suelo. No seamos como el siervo infiel. Él no le creyó a su amo. Él no creyó en su palabra. Él tuvo temor, y como lo vimos el domingo pasado, el temor no es un sentimiento, es un espíritu. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder y de dominio propio. Tú y yo tenemos en el Evangelio la palabra que necesitamos para poder actuar con fe en las cosas que Dios nos ha encomendado. Yo te animo en este día a que creas en la palabra de Dios, a que cuando tengas que presentar tu diezmo delante del Señor, no tengas miedo, sino que confíes firmemente en la palabra de Dios, y vas a ver cómo Dios te bendecirá y multiplicará tus oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque simplemente le creíste. Dios es un Dios que se goza en la fe de su pueblo. Dios es un Dios que se mueve en la fe de su pueblo. La mano de Dios solamente puede ser movida cuando Él ve nuestra fe en ti y en mí. No desperdiciemos el regalo precioso que Dios nos ha dado a través de los dones y talentos. Aprendamos a multiplicarnos, aprendamos a invertir nuestro tiempo en el Señor, porque te digo algo, tu tiempo también le pertenece al Señor. En eso consiste la mayordomía, en poder entender que todo en esta vida, no hay nada que no le pertenezca al Señor. Espero que puedas entender para que tomes la decisión de invertir tu capacidad y tu tiempo, ponerlos en la mano de Dios, para que eso sea generado en base a su gloria y a su honor. Dios te bendiga en este tiempo. Dios bendiga tu vida. Que Dios te libere de todo temor. Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos.